¿Qué tal, chavos? Vamos a continuar con la unidad 4 de estática, que corresponde al tema de centroides, centros de gravedad y momentos de inercia. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos pide localizar el centroide del área plana que se muestra en la figura. Aquí tenemos la figura, vean que es la figura en azul y está conformada por un vértice y además una curva que nos dice que es una parábola. Lo primero que hay que hacer es dividir esa área en figuras geométricas comunes. Y esta figura es sencilla porque si yo trazo una línea horizontal desde el vértice de esta manera, ¿qué va a pasar? Voy a dividir esa figura en un rectángulo, que es el que está abajo, y se va a formar una figura arriba, que como recordarán, esa figura se llama enjuta. Además de que nos dice que la curva que la forma es una parábola. Por tanto, aquí esta figura, al haber una parábola ahí, pues se trata de una enjuta parabólica. ¿Cómo vamos a obtener esos centroides de esa figura? Pues habrá que ayudarnos de las tablas de centroides, en donde habrá que buscar esa enjuta parabólica, que vean que aquí está, nos dan el centroide en X, el centroide en Y y el área. Recuerden bien esas columnas, aquí están, X testada, Y testada y el área también de esa figura. Entonces, vamos a usar esas coordenadas para la enjuta y pues para el rectángulo no hay problema, ¿no? Sabemos que tanto en X y Y el centroide está a la mitad, ¿no? Entonces hay que recordar muy bien las ecuaciones para un centroide, donde recuerden que es X testada por sumatoria de áreas igual a sumatoria de X testada por área. Y la de Y es de la misma forma, Y testada por sumatoria de áreas igual a sumatoria de Y testadas por área. Así podríamos obtener el centroide de esta figura que tenemos aquí en azul. ¿Qué tenemos que emplear ahora? Recuerden, hay que dividirlas y colocarles números a la figura. Vamos a ponerle un 1 al rectángulo y a la enjuta parabólica el número 2. ¿Qué sigue? Recuerden que tenemos que elaborar una tabla. Esa tabla va a estar conformada por el número de cada figura, 1 y 2. Y después recuerden que vamos a colocar área. Y como estamos manejando milímetros, vean las unidades de los lados, va a ser milímetros cuadrados. Después de eso vienen los centroides. Centroide en X, que está en milímetros. Centroide en Y, que está en milímetros también. Y después el producto de X testada por A y el producto de Y testada por A. Entonces aquí vamos a colocar X testada por área, que va a estar en unidades de milímetros cúbicos. Y por último, Y testada por área, que también va a estar en milímetros cúbicos. Entonces noten, hay que sacar las áreas y los centroides. Recuerden, esos centroides están referidos a qué. Recuerden, es muy importante que estos X testada y Y testada de cada figura están respecto a un punto de referencia. Ese punto de referencia es el que nosotros queramos, donde lo queramos considerar o donde nos convenga. Entonces yo lo que voy a hacer es de que mi punto de referencia lo voy a tomar aquí. Aquí va a ser mi origen, aquí va a estar referido cualquier centroide en X y centroide en Y de cada figura, así como también cuando obtenga el centroide final, esos resultados que obtenga van a estar respecto a ese punto de referencia O. Entonces, vamos a obtener primero las áreas. El área de la figura 1, pues no hay dificultad, es un rectángulo que va a ser 80, que es la base, por 15, que es la altura. Entonces aquí vamos a tener 80 por 15. Y esa multiplicación me daría 1200. Después hay que obtener el área de esa enjuta parabólica. ¿Con cuál ecuación nos ayudamos? La que está en la tabla. Recuerden, aquí está la enjuta parabólica. Y la última columna es el área, que nos dice aquí que es AH entre 3, donde A es la base y H es la pura altura de la enjuta. No hay que confundirnos, es AH entre 3, pero vean, la H es de la enjuta parabólica nada más. En este caso, este 50 sería nuestra H de esa enjuta. La voy a sacar aquí aparte para no llenar tanto la tabla y va a ser AH entre 3. Y la A mide 80
La h mide 50 y todo eso dividido entre 3. Y vamos a ver qué nos da. Son 80 por 50 entre 3. Y nos da en fracción, ¿no? Porque para que nos dé exacto vamos a colocarla en fracción. Nos da 4000 tercios. Entonces hay que colocar aquí 4000 tercios. Y algo importante, los dos valores de área aquí son positivos porque estoy sumando el área del rectángulo y el área de esta enjuta y en conjunto me da el área de la figura en la que quiero sacar el centroide. Hay que tener cuidado, entonces aquí sí son positivas esas áreas. Después hay que obtener los centroides en X de esas dos figuras respecto a este punto de referencia que tomamos aquí. Recuerden, ese lo pueden decidir ustedes, el que quieran o el que más les convenga, ¿sí? Entonces vamos a emplear el centroide ahora de X. Recuerden que en X pues es simplemente la mitad, no de ese rectángulo. Sería 80 entre 2 y pues el centroide en X del rectángulo sería 40, ¿no? ¿Qué sigue? Ahora el X de la enjuta parabólica. Vean, hay que irnos a las tablas y hay que buscar el centroide desde este punto de referencia O. Entonces fíjense, algo importante es de que ese punto de referencia O también coincide con el que estamos considerando. Obviamente en X sí coincide, pero en Y, recuerden que en Y solamente me van a dar el centroide desde la base de la enjuta. En Y habrá que sumarle esta altura del rectángulo que son 15, ¿no? Pero bueno, primero vamos con X. Hay que regresarnos a la tabla y buscar la enjuta y vean que en X es este valor de aquí, es 3a entre 4. Vean que ese origen en X coincide con el que yo supuse, ¿sí? Recuerden, el origen de las tablas es donde está el vértice de la enjuta aquí, pero en X pues es el mismo, ¿no? Porque este origen que yo tomé está simplemente abajo de ese vértice. En Y es donde sí cambia, les vuelvo a repetir, en Y sí cambia, pero en X no. Entonces, vuelvo a ver, esa ecuación es 3a entre 4. Hay que tener mucho cuidado al aplicar esas ecuaciones, es 3a entre 4. Donde recuerden que a es la base de la enjuta, que en este caso pues es 80, ¿no? Sería 3 por 80 entre 4. Y eso me va a dar un valor de 60. Y como es hacia la derecha, pues es positivo, ¿no? Entonces aquí es 60. Y vamos ahora con los y. En el rectángulo desde el origen pues no hay dificultad para obtenerlo. ¿Por qué? Pues simplemente va a ser la mitad de 15, ¿no? Que la mitad de 15 es 7.5. Y recuerden, es positivo porque va hacia arriba. Y ahora sí, lo que les comentaba, para sacar el centroide en Y de esa enjuta parabólica, nos vamos otra vez a la tabla y vemos la ecuación. Esta es la ecuación. Es 3h entre 10, pero vean que es desde la base de la enjuta, ¿sí? Desde la base. Y yo quiero el centroide de esa parábola o de esa enjuta parabólica, vuelvo a repetir, de esa parábola o, dicho de otra forma, de la enjuta parabólica. Ese y que me dan ahí es desde aquí, desde la base, hasta mi centroide de la enjuta, que recuerden que es 3h entre 10. Entonces, si yo quiero el centroide desde mi punto de referencia en y, ¿qué tengo que hacer? Obtener este 3h entre 10, perdón, y sumarle 15 para poderlo obtener desde el punto de referencia O. Entonces, ¿qué vamos a emplear? Esa ecuación 3h entre 10. Este valor de aquí, no nos vayamos a confundir, es este 60 de aquí. Voy a colocarlo para que no se confundan. Este 60 es este de aquí. Entonces ahora va a ser 3h entre 10. Recuerden que la h es solamente de la enjuta parabólica, que en este caso es 50. Entonces sería 3 por 50 entre 10. Y eso me dará un valor de 15. Entonces fíjense que quede claro que este valor de 15 es solamente desde la base de la enjuta hacia el centroide. Entonces este 3h entre 10 es 15. Yo quiero desde el O, entonces va a ser ese 15 más la altura del rectángulo, que es 15. Entonces aquí voy a tener un 30. ¿Sí? Que quede claro, que quede muy claro esa parte. Y podemos colocar, si queremos, los centroides de cada figura. El centroide 1 pues va a estar aquí más o menos.
y el centroide 2 pues va a estar colocado más o menos aquí. ¿Sí? Ahorita al momento de obtener el centroide total, pues borro esos puntos para ya poner el centroide de la área completa. ¿Qué falta aquí? Vean que es positivo también ese 30 porque va hacia arriba, ¿no? Entonces aquí todo es positivo ya. ¿Qué nos falta? Multiplicar la x testada por a y las y testada por a. Entonces primero va a ser 1200 por 40. Y eso me va a dar 48.000. Y lo coloco aquí. Y luego después 1200 por 7.5 y lo coloco acá, que me da 9000. Y simplemente voy a hacer lo mismo, pero de la figura 2. Son 4000 tercios por 60 y me da un valor de 80.000. Y por último esos 4000 tercios por 30 y me da un valor de 40.000. ¿Qué me falta? Simplemente hacer las sumatorias de esta columna de áreas y de las últimas dos columnas. Entonces, aquí vamos a sumar esos dos términos y nos va a dar la sumatoria de áreas en milímetros cuadrados. Entonces va a ser 4000 tercios más 1200. Y en fracción me da 7600 entre 3. Recuerden, milímetros cuadrados. Y aquí simplemente tendríamos que sumar esa columna de x testada por área y me daría un valor de 128.000, que serían los 48.000 más 80.000. Recuerden, estas unidades están en milímetros cúbicos. Y por último, hacer la sumatoria de esa y testada por área y sería 9000 más 40.000, pues me daría 49.000. También en milímetros cúbicos. Y simplemente ya obtendría esos valores de esas columnas, tanto del área, simplemente despejo de aquí x testada y de aquí despejo la y testada. Entonces simplemente voy a emplear eso, recuerden, ya para obtener el centroide va a ser x testada igual la sumatoria de x testada por área, todo eso dividido entre sumatoria de áreas. Vean que la sumatoria de x testada por área es 128.000 milímetros cúbicos y todo eso dividido entre el área que son 7600 entre 3 milímetros cuadrados. Y con ello obtendríamos ya el centroide en x. Vamos a ver qué nos da. Nos daría un valor en fracción. Que sería, lo podemos colocar en fracción, que serían 960 entre 19, o lo podemos colocar también, son milímetros, recuerden, o como ya es el centroide, para obtener ese valor, pues simplemente lo ponemos en decimal, ¿no? Que podemos tomar 4 decimales. Sería 50.5263 milímetros. ¿Sí? Ya sea que lo coloquen en fracción para ser más exacto o simplemente tomando 4 decimales. Ahí estaría esa x testada. Ahora nos falta obtener la y testada. ¿De qué forma? De la misma manera. Y testada es igual a sumatoria de y testada por área, todo eso dividido entre la sumatoria de áreas. La sumatoria de y testada por área, vean que es 49.000 milímetros cúbicos. Vean, es 49.000. Hay que tener cuidado con eso. Y el área es 7600 entre 3 milímetros cuadrados. Simplemente dividimos 49.000 entre esa área. Y también obtendríamos una fracción. En este caso la fracción sería 735 entre 38. Recuerden, son milímetros y si lo ponemos en decimales sería 19.0
3421 milímetros. Entonces, como si nos dan bastantes decimales, pues vamos a colocarlo de esta manera, ¿no? Entonces, este resultado que tenemos aquí sería el centroide en X y este el centroide en Y. Si lo colocamos ya en forma de coordenada sería 50.5263, 19.3421 y ahí estará la coordenada, sabemos que están en milímetros. Este sería nuestro resultado y ya solamente faltaría ubicarlo en la figura original. Entonces voy a borrar estos centroides que tengo aquí para poder colocar ese centroide de esa figura. Vean que en X son 50, a la mitad son 40, entonces sería un poco más a la derecha. Y vean que es 19, entonces aquí tenemos una altura de 15, más o menos nuestro centroide de esa figura estaría por aquí. Ese sería nuestro centroide que puse aquí en rojo. Y ahí terminaría, chavos, el análisis de este problema que nos pide obtener el centroide de una figura.